Así futuros. Hoy vamos a hablar del sector turismo, un sector que ha sido el más decepcionante, sin lugar a dudas, después de un verano muy positivo para el sector, en el que las bolsas no lo han reflejado. Bien, lo primero que vemos es el IBEX, vemos que no tiene buena pinta, vemos que aquí perdimos primero este soporte, que era importante, en la zona de 7.770 aproximadamente. La caída ha sido muy violenta desde que perdimos ese soporte. Y nos hemos ido al siguiente soporte, lo que suponía los mínimos anuales. Ni más ni menos este piquito de aquí, en la zona de 7.270. Y vemos que aquí hicimos un amago de perderlo. Lo aguantamos a la primera. Y ahora parece que volvemos otra vez ahí. Y vamos a ver si lo aguantamos o si lo perdemos definitivamente. Si lo perdemos definitivamente, lo que seguramente va a venir es una caída fuerte y violenta, porque se van a juntar pues niveles técnicos con niveles psicológicos de mercado. Los técnicos son pérdida de un soporte importante, con lo que se activan muchas órdenes de venta, y psicológicamente, cuando esas ventas se producen, la gente que ya está muy cansada de perder dinero, que ya se ve cada día como su cuenta vale menos y menos, al final deciden salir del mercado y cortar la sangría. Eso genera un volumen de ventas muy grande. Y como las compras no son grandes porque, bueno, pues por la misma razón que se venden, mucho no se compra, pues los precios de compra se ponen muy abajo. A esto sumamos que las ventas masivas muchas veces se producen a nivel de fondos de inversión, con lo cual los fondos no tienen más remedio que vender al precio que, bueno, pues que haya en el mercado, y eso suele generar caídas muy profundas. También es momento de oportunidades, porque si viniera una caída muy violenta, posiblemente sea un buen momento de compra, porque en algún momento las manos fuertes tomarán posiciones. Si aguantamos este nivel ahora, y podríamos tener un rebote, y lo que pasa es que ese rebote pues no es descartable que luego volviera otra vez a intentar perder estos mínimos. Bien, la situación no es buena, no es bonita en el IBEX, y en el sector turístico pues quizá menos todavía, ¿no? Porque es uno de los sectores que peor se está comportando. Vemos IAG, que es un valor que hace mucho tiempo que no nos gusta, que llevamos diciendo que era bajista claramente, y bueno, pues ha perdido niveles muy importantes, la zona de 1.20, y ahora pues va a buscar esta zona de mínimos, que estamos ahí en la zona muy cerquita ya, en la zona de 1, un pelín por debajo de 1, ¿no? 0.98 por ahí. Entonces, bueno, pues ese parece el objetivo, el primer objetivo. El problema está que si perdiera ese nivel 0.98, pues la caída podría llegar a donde quisiera, ¿no? Y eso siempre y cuando no anuncie una ampliación de capital, que es algo que podría hacerlo en cualquier momento. Así que es un valor para no tener en cartera, un valor para estar fuera, y ya veremos. Bien, Amadeus. Amadeus es un valor que lo hacía bastante bien, mantenía un extenso rango lateral, y al final lo ha perdido a la baja, y eso es una señal de debilidad, de peligro y seguramente de continuidad bajista. Tiene sus rebotes, como tuvo el viernes, que parecía que quería hacer algo, pero hoy de nuevo volvemos a la realidad bajista de un valor que lo más probable es que continúe cayendo. Si miramos a ENA, pues otro valor que tenía buen aspecto, tanto a nivel técnico como fundamental, igual que Amadeus, pero que ha perdido niveles importantes, también este rango lateral enorme, y de aquí sigue cayendo. Atención, porque tenemos aquí los primeros soportes en esta zona de aquí que ya se han perdido, en la zona de 110. Ahora podríamos ir a buscar este nivel de soporte en la zona de 100. Y si perdiéramos esos niveles, pues iríamos a la zona de 90, que son estos mínimos que se marcaron en la pandemia. En fin, es un valor sí, que si hubieran caídas muy violentas y muy fuertes, se podría plantear compras, porque a nivel fundamental es una empresa muy atractiva, porque tiene una especie de monopolio en los aeropuertos, y eso al final suele dar buenos resultados. Así que bueno, valor para no tener en cartera ahora mismo, pero quizá para vigilar, y si hubieran caídas fuertes en el mercado, se puede tomar una posición para el medio o largo plazo a nivel de cartera.
Bien, Meliá. Meliá es bueno, pues es una de las grandes decepciones de este año, porque es de las pocas que sí que dio señal positiva, rompiendo esta tendencia bajista, rompiendo la zona de máximos, y luego, pues bueno, igual que lo superó, lo perdió. Esto es lo que se llama un fallo alcista y tiene connotaciones bajistas. Se vuelve a meter dentro del rango lateral y acaba por perderlo, por lo que el aspecto no es nada bueno. Técnicamente, además, no tiene ningún soporte importante realmente hasta la zona de mínimos, hasta esta zona de aquí, hasta la zona de 2,93, y del mismo modo que AENA sí que yo me plantearía compras ante caídas fuertes del mercado, quizá en Meliá no me plantearía tanto, porque las pérdidas que se produjeron en la pandemia fueron muy grandes y seguramente estén afectando estructuralmente a la empresa. Así que yo iría con cuidado con Meliá. Bien, Edreams. Edreams es una cosa curiosa porque la verdad es que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Esta fortaleza que superó incluso los máximos de antes de la pandemia y siguió subiendo. Y bueno, la verdad es que tenía muy buen aspecto. No llegó a la zona de sus máximos históricos, que están aquí arriba. Nada más salir, pero es verdad que dio una señal, pues eso, de mucha fortaleza, ¿no? Muy positiva. A partir de aquí todo bien, hasta que, bueno, de repente empieza a no hacerlo tan bien, tiene una primera caída violenta, que en un momento dado no pasa nada, ¿no? Porque esta también fue violenta, pero como luego la subida después supera máximos, no pasa nada. El problema está que aquí en la subida ya no supera máximos y ya vuelve la debilidad y pierde mínimos, ¿no? Aquí ya se genera una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, además se rompe la tendencia alcista que llevábamos, con lo cual empiezan los problemas, vuelve a rebotar y tampoco llega a los máximos anteriores. Este soporte en la zona de los 6 era muy fuerte, acaba por perderlo, desplome, rebote y continúa cayendo. Bueno, pues la tendencia claramente es bajista, es un valor que parece bueno estar en él cuando es alcista, pero cuando es bajista lo mejor es huir y estar fuera de él. Ahora mismo es bajista, por debajo de la media de 200, máximos y mínimos decrecientes. Y bueno, pues es verdad que se le puede buscar algún momento de vuelta, como por ejemplo que recuperara esta zona de aquí, ¿no? La zona de 4.30. Quizás si recuperara esos niveles, pues podría tener un rebote, podría ser el inicio de algún cambio, pero a día de hoy parece lo más probable que continúe la caída. Otro valor que yo, por mucho que cayera, no compraría solo porque esté barato. Bien, vámonos a Europa ahora, vamos a ver Alemania, Lufthansa. Bueno, Lufthansa no lo ha hecho tan mal como IAG, pero la verdad es que ahora está bajista claramente, por debajo de la media 200. Y en fin, podría continuar con las caídas. No ha llegado a tener un movimiento claro de recuperación después de las caídas muy fuertes, y es un valor que ya cuando vino la época de marzo del 2020 ya venía mal, con lo cual lo único que hizo fue agudizar la situación, y todo esto de momento, pues no sé, podría llegar a ser un gran suelo, pero ahora mismo no se ve ninguna señal de cambio. Y bueno, aquí tenemos otro de los valores absolutamente decepcionantes. Estamos hablando de TUI. TUI es una empresa de reservas de viajes que es, bueno, pues la más grande de Europa. Y lo que vemos es que ya venía cayendo con mucha fuerza. Parecía que antes de la pandemia quería recuperar, pero de repente vino la pandemia y la caída fue tremenda. Recuperó bien, más o menos bien, pero de nuevo vuelve a caer y atención porque pierde los mínimos que marcó en la pandemia, y ahora mismo estamos en una situación realmente peliaguda en TUI. Porque si miramos el gráfico de largo plazo, atención, porque ni más ni menos que estamos en mínimos históricos. Un valor que llegó a valer en su época buena, en el año 2008, 30 euros, y que ahora se paga poco más de 1. Bien, cuando pasa esto, lo mejor es estar fuera
del mercado fuera de este valor, porque un valor cuando se pone en mínimo histórico nos está hablando de posible quiebra de ese valor. Así que de momento, hasta que no veamos una señal contundente de vuelta, hay que estar fuera de TUI y no comprar solo porque lo veamos muy barato. Bien, vámonos a Estados Unidos. Aquí tenemos a Booking. Booking lo ha hecho muchísimo mejor que TUI y que cualquier otra europea, pero vuelven los problemas. Aquí después de la pandemia volvió a recuperar muy bien y a partir de aquí es verdad que con mucha volatilidad, pero cada vez más abajo tenemos una tendencia bajista y ahora mismo pues es posible y muy probable que continúen desde aquí los recortes. Desde luego es una empresa de muchísima más calidad, es una empresa que no parece que vaya a sufrir problemas importantes, pero es cierto que el turismo en general no está bien y da la impresión de que estamos pues anticipando un parón turístico muy grande para el año que viene. Así que de momento quizás no sea momento de estar en este sector. Bien, vamos con las aerolíneas americanas. Delta Airlines, que no pinta bien tampoco, que sigue flojeando, máximos y mínimos decrecientes, acaba de perder mínimos en esta zona de aquí y es probable que continúen las caídas. Valor a no tener en cartera a menos que recupere su aspecto alcista, que pasa por superar esta tendencia bajista de medio o corto plazo. American Airlines lo hace peor todavía que Delta, porque el rebote ha sido muy pequeño, ni siquiera superó la zona de máximos de antes de la pandemia. Eso es una señal de debilidad. Y aquí pues empezó a dudar, se puso por debajo de la media 200, ya ha servido de resistencia y a partir de aquí máximos y mínimos decrecientes y poco que decir hasta que se coloque por encima de la media 200 si es que lo hace pronto. Y ahora viene una de las grandes decepciones del mercado, que son ni más ni menos que los cruceros. Bien, Royal Caribbean, que parece que lo hacía más o menos bien, ahora parecía que este movimiento era interesante, ¿no? Porque estaba cayendo toda la bolsa y rebotaba bien, pero de repente vienen caídas muy violentas. Este viernes anterior, caídas muy fuertes que nos devuelven a la realidad de un mercado bajista. Es verdad que Royal Caribbean no ha perdido mínimos y parece más fuerte que la próxima que vamos a ver, que es Carnival, pero aún así, mientras sea bajista, no deberíamos tomar posiciones en ella. Y la siguiente, aquí tenemos Carnival, atención, valor, que si cogemos toda su historia, nos encontramos con que acaba de perder mínimos históricos. Viene cayendo desde 2018, que alcanzó la zona de los 72 y ahora está en 7, es decir, un 90% de caída ya. Muchísimo peligro en un valor que se coloca en mínimos históricos, sobre todo cuando hace tanto volumen en la pérdida de estos mínimos, porque eso significa que hay quien ha vendido a manos llenas este valor perdiendo muchísimo dinero. Cuando eso ocurre, normalmente la señal es bastante mala. Técnicamente, cuando un valor pierde mínimo histórico, está en lo que se llama caída libre, puede seguir cayendo con mucha fuerza y ahora mismo yo no estaría bajo ningún concepto en ningún valor que esté en mínimos históricos. Y de aquí ya tenemos dos. En Europa, TUI, y aquí tenemos a Carnival. Así que malos tiempos para el turismo, malos tiempos en general, pero al final ya sabemos que los malos tiempos acaban por ser época de oportunidades, así que quien tenga mucha liquidez, como es mi caso, pues podemos aprovechar en algún momento estas rebajas tan fuertes. Pero muy importante saber seleccionar en qué valores estar y en cuáles no estar.